¿Cómo están, amigos de Fuera de Hora? Soy Jan Heran y estoy feliz de tenerlos aquí en el primer episodio de este podcast en donde estamos explorando las tendencias, los desafíos, los aprendizajes de la industria de la construcción a través de la voz de quienes están moviendo la barrera de lo posible. En este primer episodio conversamos con Ricardo Flores. Para saber quién es Ricardo, los invito a escuchar la siguiente ficha. Ricardo es ingeniero civil electricista y MBA de la Universidad de Chile. Su trayectoria combina el mundo académico, público y privado con una mirada estratégica y de futuro. Director de empresas, mentor de startups, gerente, se ha desempeñado como ejecutivo y consultor en empresas e instituciones de América Latina por más de 20 años. Lideró la hoja de ruta del sector construcción, conocida actualmente como Construye 2025. Actualmente es responsable de estrategia, innovación y desarrollo digital en IBM. Y además es columnista de estrategia y desarrollo digital en Radio Cooperativa. Este podcast llega a ustedes gracias a RC Tecnova, líder en el desarrollo de sistemas panelizados industrializados que entregan una obra gruesa habitable de alto estándar para quienes más lo necesitan. Los invito entonces a escuchar este episodio y los próximos que vendrán para hacer de Fuera de Hora un espacio de conversación que pueda aportar en hacer una industria más eficiente, sostenible y productiva. Ricardo, primero que todo, muchas gracias por estar aquí en nuestro primer capítulo de Fuera de Hora. Estoy muy emocionado, además, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a hablar fuera de obra, ¿no es cierto? Un elemento y una industria tan importante como la industria de la construcción también nos invita a conversar fuera de obra de qué es lo que va a ser el futuro de la industria, qué es lo que se ha recorrido ya hasta este momento y cuáles son esos desafíos que estamos enfrentando. Quería... Para mí es un honor participar, sobre todo de este primer capítulo, así que vamos con todo, ¿no, Ian? Y vamos viendo qué nos resulta y cómo sale toda esta... Excelente, buenísimo. Este capítulo. Buenísimo, Ricardo. Oye, tú tienes muchos cascos, digamos, me interesaba mucho conversar contigo porque finalmente, como primer capítulo, tener una visión general del mundo, del contexto, digamos, en el que estamos hoy día, un mundo donde lo único permanente es el cambio, ¿no es cierto? Y tú tienes esa mirada, ¿no es cierto?, más bien sistémica, no solamente desde un solo casco que es hoy día IBM, sino que más bien distintas miradas como académico, también columnista, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría si nos pudieras contar tu trayectoria y cómo has llegado hasta donde estás hoy día, ¿no es cierto?, aportando al mundo de la construcción. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, mira, yo creo que mi trayectoria en mi vida se resume como en tres grandes capítulos, como en tres grandes etapas de la vida, desde el colegio y querer entender cómo funcionan las cosas. Y esa fue mi motivación principal de entrar a estudiar ingeniería. Después de estar trabajando me di cuenta que existía un mundo que conocía poco, que era el mundo de los negocios, de las empresas, del management, y encontré que me faltaba conocimiento ahí. Entonces me puse a hacer un MBA, que le di un giro a mi vida. Ese fue como el segundo capítulo. Y en el andar de la innovación, de los negocios y de la estrategia, me doy cuenta que la esencia son las personas. Y hoy día soy un entusiasta de todo lo que signifique movilizar personas, trabajar con los equipos, desarrollar profesionales, porque creo que ahí hay un elemento clave. Los devenires de la vida me han llevado por distintas empresas, por distintos roles, y eso me ha permitido tener una visión más amplia. Soy curioso por naturaleza. Por esencia, radical. Me encanta conectar puntos, leer de todo un poco. Creo que el concepto de hacer gimnasia cerebral y estirar un poco las neuronas ayuda. Entonces, mi rol hoy día es conectar oportunidades, buscar espacios donde no estén cubiertos. Y claro, hoy día es el mejor escenario para hacer eso, porque básicamente
nuestro entorno se mueve y se mueve rápido. Y cada vez que el entorno cambia, surgen nuevas oportunidades. Y hay que estar atento, hay que estar mirando y tener la capacidad de acercarse y de alejarse para mirar con perspectiva. Sin duda, sin duda. Y eso, y justamente quería, en el fondo, como primer capítulo, empezar a poner en contexto cuáles son esas tendencias, macro tendencias globales que tú ves, en el fondo, que hoy día están condicionando el mundo y que finalmente condicionan naturalmente a la industria de la construcción, pero a toda la economía, no solamente en Chile, ¿no es cierto?, sino que evidentemente el mundo. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo? ¿Hacia dónde va y cuáles son esas, digamos, entre oportunidades y amenazas que tú visualizas? O sea, yo creo que todo básicamente uno lo puede mirar siempre desde la perspectiva positiva. Al final siempre podemos llegar a traducir todo como oportunidades. Y hoy día nos damos cuenta de que estamos en un mundo global. Eso como primer punto. No estamos solos. Estamos en un mundo que se mueve por dinámicas globales, por industrias globales. Estamos preocupados más de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Chile, más preocupados de China que de lo que estamos haciendo localmente. Una industria muy global, muy remecida, impactada y entusiasmada y asustada por la tecnología y por todo lo que estamos viendo desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que estamos viviendo uno de los saltos más fuertes desde el punto de vista digital y no puedo renegar a mi esencia con la gente que está en una actitud distinta y que busca cosas diferentes hoy día y que ya no es la misma persona que trabajaba en los 90 ni en el 2000 y hoy día se mueve por unas cosas distintas. Dentro de las preguntas que tú me enviaste, hay una pauta aquí. Todo está preparado. Algo, por supuesto. Me decías cuáles creía yo que eran las tecnologías digitales que más habían revolucionado el último tiempo. Y me puse a hacer el repaso y desde mi mirada yo creo que uno, Internet. Sin duda. Sin duda, o sea, estructural. Internet cambió de alguna manera la cancha y nos hizo jugar distinto. El segundo, el teléfono celular. Sí. Cambió nuestras prácticas. Hoy día hasta da miedo salir de la casa sin el teléfono, es una angustia y una preocupación. Y tercero, yo creo que la inteligencia artificial es algo que ha generado un nivel de entusiasmo y de difusión y de envolvimiento de las personas que no sé si estamos viendo tantos resultados hoy día, pero claramente va a tener un impacto como lo tuvo Internet, como lo tuvo el celular. Bueno, de hecho, a propósito de la inteligencia artificial, escuchaba ayer a Sam Altman de ChatGPT, ¿no es cierto?, OpenAI, que decía que habían en estas últimas 24 horas ganado creo que 1 millón de usuarios, algo así como completamente inédito en cualquier sistema o plataforma, digamos, de usuarios. Algo increíble. Es una locura. La cantidad de startups, empresas y negocios que surgen a la semana o diariamente en base a inteligencia artificial. Muchísimo. Ricardo, y cómo, justamente, una de las preguntas que me interesaba profundizar, digamos, en este contexto, ¿cómo tú ves hoy día a la industria de la construcción? Si quieres, puedes hacer un barrido general, digamos, a nivel global, pero vamos profundizando ahora con el estado de la industria en Chile. Porque finalmente ya estamos, ¿no es cierto?, compitiendo a nivel global, ¿no es cierto? Hoy día puede llegar una empresa china, o si es que ya no lo hacen, naturalmente, a proveer sistemas extraordinarios, qué sé yo, de casas que son plegables y que se arman en 30 minutos. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que y que no estamos lejos de eso. Yo diría que la industria de la construcción hoy día en Chile es un grupo de entusiastas competitivos. Así lo definiría. Todo esto de la difusión del Código 2025, el Consejo de Construcción Industrializada, de la gestión de residuos, de BIM, los grupos de innovación, gente entusiasta, gente que quiere provocar un cambio, pero que no ha llegado al involucramiento de colaboración todavía y que siguen con esta lógica de competitividad que yo creo que no nos permite pegarnos un salto como industria o como país. O sea, tenemos muy buenos casos aislados. Exactamente. Pequeños, documentados, con números,
pero no son lo suficiente para que la industria construcción país dé un salto. Sin duda, aquí tengo una columna que escribiste, Ricardo, hace un par de meses, ¿no? Y allí, lo que me gustó mucho de esta columna es que finalmente dice, sin pelos en la lengua, parte de probablemente puede ser una barrera importante hoy día, ¿no? Dice, es hora de dejar de competir y comenzar a dejar de lado las rivalidades. Sin colaboración entre los actores nacionales, prefabricadores, industrializadores y empresas de aplicaciones digitales, nuestra industria está destinada al fracaso. Sin más. Pero sí, la industria de la construcción es una industria. No es distinta a las otras industrias que hemos visto. O sea, todas las industrias se basan, te comentaba hace unos minutos, se basan en los principios esenciales que vienen desde la revolución industrial, siglo XVIII. Volumen, escala, Exacto. capacidad de estandarizar, capacidades de lograr economías y eficiencias y mejora continua. No lo vamos a lograr si es que tratamos de repartir el mercado entre un pool de 20, 30, 40 empresas. No, Lo interesante... Vamos a chocar con alguna industria que tenga esa escala y que termina pasando lo mismo que pasó con los autos, con los celulares o con cualquier otro producto. Exactamente. Me hace pensar a propósito de la revolución industrial, porque hay un libro muy interesante que es de Jeremy Rifkin, ¿no es cierto?, que habla que se llama Tercera Revolución Industrial y comenta en el fondo cuál es la estructura de la revolución industrial, en el sentido en que para que exista, para que emerja una revolución industrial, tienen que confluir al menos 3 elementos. Uno es el modo de obtención de la energía. Un segundo elemento es el modo de transporte, ya sea del mensaje y de bienes. Y un tercer elemento es el modo de organización empresarial. Entonces, por ejemplo, la primera revolución industrial tiene el modo de obtención de energía, la máquina a vapor, ¿no es cierto?, claro, al carbón. Tienes la imprenta, anclada también al tren a vapor, ¿no es cierto?, transporte de materiales, que modificó completamente la estructura de los países, y la aparición de la gran empresa, ¿no es cierto? La segunda revolución industrial, aparece la electricidad, ¿no es cierto?, aparece el celular, aparece el avión. El modo de organización, aparece la multinacional, ¿no es cierto? Sin celular, sin avión, no existe la multinacional. Hoy día probablemente estamos viviendo también la tercera o cuarta revolución industrial, en ese sentido en donde uno podrá identificar cuál será el modo principal de obtención, si es solar, si es hidrógeno, si es una combinación. Pero también emerge mucho el concepto de colaboración, como tú comentas, en el fondo, en el amplio espectro, digamos, porque también hay una infraestructura que lo permite, ¿no? Entonces, me pasa que uno ve a nivel de industrialización ciertos textos de Le Corbusier, que hay un de este arquitecto, ¿no es cierto?, muy famoso francés de 1930 y que ya está hablando de estandarización, ya está hablando, en el fondo, de lo que estamos hablando hoy día. Uno probablemente, sacando ciertos elementos de contexto, podría decir que ese libro todavía es de actualidad. Y resulta que seguimos en lo mismo. O la industria sigue estancada en los últimos 15 años con una productividad, ¿no es cierto?, que crece a un 0%. Los principios son los mismos, no ha cambiado en nada la necesidad de industrialización, la velocidad, la eficiencia, la estandarización, sigue siendo lo mismo, pero se necesita escala, se necesita volumen. Salir del prototipo, en el fondo. Salir del prototipo. Entonces, hoy día están dadas las bases para que la colaboración exista, pero es más que colaboración, es un grado de involucramiento, es sentir que estamos en una causa común y en un objetivo mayor. La colaboración me junto hoy día y estamos en una reunión de buena onda y en un grupo, comento cómo fue mi experiencia, no da para que logremos la escala, para que esas dos empresas trabajen en conjunto, para que apuesten por un desarrollo integral, pensando que nuestra competencia, como bien lo decíamos, no van a ser las empresas nacionales. Nuestra amenaza no es la empresa que está al lado. Exacto. Nuestra amenaza es la empresa que está en China, que nos va a mandar la casa y la vamos a comprar por internet. O quizás nuestra amenaza es una empresa que se está gestando hoy día en un garage, digamos.
Probablemente, no lo sabemos, pero básicamente sentar unas bases de un concepto de colaboración donde es más que colaboración. La colaboración es un paso más, es trabajar en equipo. ¿Y qué le dirías tú, Ricardo, porque hay naturalmente que muchos elementos, por los tiempos de ahora la conversa, los podríamos acotar, digamos, pero ¿qué le dirías tú a un gerente de constructora, un gerente de una inmobiliaria? Oye, ¿cuáles serían los qué sé yo, 3 primeros pasos prácticos para comenzar a escalar? Porque naturalmente que uno entiende también el contexto de la industria hoy día con elementos que afectan, ¿no es cierto?, la rentabilidad, los temas de permisología, los temas de la depresión económica, perspectivas de crecimiento, que pueden ser acotadas y que integran naturalmente esa posibilidad de escalamiento. Dicho de otro modo, si la industrialización fuera la panacea, ¿no es cierto?, garantizara la rentabilidad inmobiliaria y constructora, y hace rato que todos lo hubiesen adoptado completamente. Entonces hay algo, ¿no es cierto?, que hace que las constructoras inmobiliarias o que la industria siga todavía con ese elemento quizás como de freno de mano, ¿puede ser? El miedo probablemente, el mal de los negocios buenos que le digo yo, que son negocios que históricamente de una forma muy tradicional fueron rentables y fueron interesantes, grandes empresarios hicieron sus fortunas con empresas constructoras, y la pregunta es, ¿cambió tanto el escenario para cambiar mi modelo de negocio? Yo trato de ponerme en la cabeza de muchos de ellos, ¿será el minuto de cambiar o todavía aguanta el modelo para el tiempo que me queda? Probablemente. Pero la única forma, yo creo que de contrarrestar esto es sentarse a puertas cerradas, un grupo a lo mejor de empresarios, tal como lo hicieron en las ferreterías en su minuto, cuando tenían el miedo y la amenaza de Home Depot, y se juntaron y dicen, oye, ¿saben qué? Si seguimos con el modelo de negocio tradicional, no vamos a sobrevivir. Y así, no vamos a sobrevivir. Y se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer distinto? Bueno, tenemos que buscar una forma en que nos integremos en el modelo de negocio. Y repensaron su modelo de negocio y generaron centrales de compra y generaron volumen, integraron sus capacidades de modo de generar aprendizaje y economía de escala, entendiendo que su competencia era una empresa que venía afuera. Exactamente. Sí. Pero se requiere ese grado de involucramiento y ese estar dispuesto a romper y decir el modelo de negocio está agotado. Ya no da para más, se agotó, no da para más. O sea, sí, las empresas van a vivir un... Pero ya está en etapa de transformación, en el fondo, en donde probablemente en 10 años más va a ser el panorama distinto. Una agonía que va a durar un rato, pero el modelo se agotó y hay que pensarlo de esa manera. ¿Y cómo tú ves? Porque efectivamente, ¿no? Yo tengo la misma impresión, la misma mirada respecto a la fragmentación que hay hoy día, ¿no es cierto?, en la industria, ¿no es cierto?, distintos actores, todo, ¿no es cierto?, muy relevante para el buen funcionamiento, pero que también son condiciones estructurales digamos, el freno de mano para un aumento en productividad, ¿no es cierto? Y lo que uno ve con la aparición de industrializadores es que están entrando, ¿no es cierto?, en la cadena de valor como a simplificar quizás este modelo de negocio, a hacerse parte también del montaje de constructoras. Una etapa más de fragmentación. Probablemente hoy día están todas las capacidades y todos los elementos necesarios para gatillar la industrialización con fuerza, para darnos ese salto. No nos faltan muchos ingredientes más. En el fondo falta sentarse y estar dispuesto a generar el cambio realmente. Yo no creo que falte mucho. O sea, nos falta la digitalización. Exacto. Están los casos comprobados de que funciona. Con números, con evidencia. Está toda la información. Están todos los casos, están los modelos de los aportes que genera la digitalización, de los aportes que genera la industrialización. Está todo. Ricardo, estuvimos la semana pasada, hubo un evento muy interesante organizado por CETEC, ¿no es cierto?, en donde IDEAM también forma parte, construye lazos respecto a, ¿no es cierto?, al corporate venturing, ¿no es cierto?, y muy interesante
también esta aparición en el mundo, digamos, lo pongo entre comillas, ¿no es cierto?, pero que viene de alguna manera a despeinar o a acelerar quizás una industria, digámoslo, súper conservadora, ¿no? Conservadora porque hay un nivel de riesgo naturalmente a nivel de construcción, pero la aparición de las startups viene también a acelerar, ¿crees tú, este proceso de transformación del sector? Yo creo que su aparición es necesaria. Y nos muestra que hay espacio de innovar y refrescan el aire y el ambiente. No sé si van a hacer lo suficiente para generar el cambio que la industria requiere. Porque incluso bajo el modelo de Corporate Venture, no se cambia el modelo de negocio de la empresa, que es la central. En el fondo mejora una parte de su proceso, pero hay que mirarlo de manera más global. Pero es una empresa que en escala mundial sigue siendo mediana o pequeña, que eficientó una parte de su proceso a través de la incorporación de la tecnología. Incluso en las startups, varias de ellas están más avanzadas que muchas constructoras en apertura global, en mercado en todo Latinoamérica. los mercados. Yo anoté algunas que me parece que han cambiado su paradigma. Calidad Cloud a mí me impresiona, más que por el servicio que está haciendo, porque en algún minuto ellos dan un cambio en su paradigma y dicen: nosotros no resolvemos el problema completo. Claro. Y nosotros apuntamos a resolver la necesidad, y la única forma en que lo resolvamos, porque son muy deficientes tratando de resolverlo todo, es que nos integremos con el resto. Entonces se dedican a abrir las puertas a conectarse con otras aplicaciones. Clave. Colaboración en serio, digamos. Colaboración en serio, pensando en la integración más que la colaboración. Nubank se dio cuenta que el mercado chileno no era lo suficientemente grande y dijo: oye, si es que no me adapto a mercados de afuera que me den escala, no lo voy a lograr. Porque el mercado nacional no me da para tener 5, 6, 10, 20 o 30 desarrolladores programando. Entonces la única forma es que logre escala. Se va al mercado de Estados Unidos. Orange, yo te diría que realmente está integrando tecnología en una lógica en que puede llegar a eficientar y probablemente la otra tecnología que puede ser muy innovadora es todo lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada. Y HoloLens me parece que está sentando las bases, pero todavía no han mostrado el impacto que tiene el proceso constructivo, pero hay que estar observando qué va a pasar con la realidad virtual en el mundo de la construcción, creo yo. Pero son tecnologías que están a la mano, están disponibles. O sea, más accesible, porque también lo que me pasa, lo que veo, digamos, que todas esas tecnologías son muy interesantes, ¿no es cierto? Pero en el fondo, si uno toma el concepto como de long tail, también tenéis todo un sector de la industria de la construcción que hoy día eso le suena medio ciencia ficción. Sí, claro. ¿No? Uno puede tener las grandes empresas, las grandes constructoras inmobiliarias, pero ¿qué ocurre con...? Yo lo llamo el maestro Lucho, digamos. O sea, el maestro Lucho, hablar de calidad cloud quizás le suena... Años luz. Años luz, ¿no? Años luz, y a los clientes también. Y va a seguir pasando que te compras una casa o arrendas un departamento y vas a mirar si es que la ventana cierra bien, si es que la puerta cierra bien, si es que la cocina funciona o no funciona, si es que por la llave de agua caliente sale o sale agua fría. Eso va a seguir pasando, y con un auto no te pasa. Nadie se compra un auto y mira si la puerta cierra bien. No parte de la base de que en el auto todas las piezas cuadran, porque efectivamente se logró la industrialización. Entonces la construcción, desde mi mirada, va a migrar a dos grandes mercados: el de rehabilitación de lo que hoy día existe, porque tenemos un parque construido, y por lo tanto eso va a requerir una fuerte rehabilitación, reacondicionamiento y mejora. Y lo nuevo. Correcto. Y lo nuevo, claramente, en el corto o mediano plazo va a tender hacia la industrialización, y vamos a competir contra empresas que no están en Chile. Porque si podemos industrializar los cimientos y podemos lograr ese tipo de avance, es obvio que van a llegar las casas armadas, y la mayoría de las partes vienen de afuera. Exacto. Sí, claro. Eficiencia. Es mejor asumirlo cuanto antes, digamos. Sí, claro, si hasta los muebles vienen de afuera. Exacto. Tal cual. Oye, Ricardo,
para ir cerrando, ¿qué mensaje, digamos, te gustaría dejar para la audiencia? Por un lado, pensando, pero a la audiencia en el sentido de la industria, digamos, a los líderes que están hoy día, a estos entusiastas que tú llamabas, ¿no es cierto? Para que, además, parte de tu otro casco tiene que ver con el propósito, con la transformación. ¿Qué mensaje les darías a ellos para seguir perseverando en esto y tratar de aportar, ¿no es cierto?, en seguir transformando la industria y probablemente con la necesidad de acelerar ese paso de transformación? Tocaste varios puntos. Aquí podríamos quedarnos harto rato conversando, pero lo que dijiste de propósito, yo diría que básicamente necesitamos tener buenos negocios o buenas empresas. Necesitamos tener buenas empresas y buenos negocios para el mundo o para las personas. Y ahí aparece este concepto de la sostenibilidad que para mí hoy día es el único gran tema que importa. Es el único gran tema que importa. La sostenibilidad es el negocio, como se dice. O sea, es que el negocio sin sostenibilidad no es negocio. Exacto. O sea, y partiendo desde esa base significa repensar el negocio, no significa que sea más caro ni más costoso por ser sostenible, es porque es necesario. Y hoy día lo que estamos hablando es impacto cero huella de carbón, y resulta que no estamos avanzando a lo que es recuperar lo que ya se hizo. El daño ya está, y cuando uno piensa en sostenibilidad y ve el concepto de los límites planetarios, es impactante. O sea, consumimos mucho más de lo que el planeta es capaz de regenerar. Entonces tenemos que ir a un modelo de sostenibilidad regenerativa. O sea, tenemos que ir un paso más allá. O sea, tenemos que pasar el concepto de los ceros. Sostenibilidad, yo diría que es un elemento central. Digitalización, sí o sí, independiente del negocio en el que estemos y en el que estemos desarrollando digitalización, sí o sí. Y ahí los líderes, los directores tienen que pensar si es que tienen a la persona correcta para liderar ese proceso de cambio, porque significa repensar la forma. Hay que sentar las bases de un nuevo modelo de negocio, de integración y colaboración. Y tenemos una brecha de que necesitamos atraer profesionales diferentes a esta industria. La gente tiene que volver a ver el valor de decir, trabajo en una industria de la construcción que puede ser muy tradicional, pero que hay que traer a profesionales nuevos, hay que desafiar a los profesionales de áreas tecnológicas a que se atrevan. Ninguna industria cambia sola, ninguna empresa cambia per se. Lo que cambian son las personas que hacen que esa industria exista. Exacto. Y que ponen todo su esfuerzo para hacerla cambiar. Ponen todo su esfuerzo para que eso ocurra. Entonces, ahí está mi foco hoy día, ahí me late el corazoncito. Hay que movilizar a estas nuevas generaciones, a los profesionales, a que piensen, a que se atrevan a desafiar a las industrias y que lo hagan sin paradigma, desde cero. O sea, hay que pensar en una industria que fabrica autos, hay que pensar en una industria que fabrica celulares y decir, ¿por qué la construcción no lo hace así? ¿Por qué no lo hacemos así? Y desde ahí partir mejorando o repensando el proceso, no tratando de mejorar lo que hacemos hoy día. Exacto. Para mí la brecha es mucho más grande, es repensarla y decir, bueno, ¿por qué no lo estamos haciendo de esta manera? Ese para mí sería el mensaje. Yo creo que di más de uno, pero... No, de hecho te lo agradezco porque justo yo creo que das con los lineamientos que van a seguir en el podcast, ¿no es cierto?, con entrevistados. Me encantaría en el futuro volver a poder invitarte, ¿no es cierto?, para profundizar en algunos de estos temas que son naturalmente fundamentales. Cada uno yo creo que da para hacer un episodio completo y profundizar y aportar, ¿no es cierto?, a esta transformación. Ricardo, te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros y a seguir peleando por esa transformación de la industria. En eso estamos. Gracias a ti, para mí un honor y feliz de participar en este primer episodio, y vamos a estar atentos a los futuros episodios disponibles cuando se requieran nuevamente. Así que muchas gracias a ti, Jan. Excelente, muchas gracias. Buenísimo.